Muy buenas tardes a todos. Hoy 26 de septiembre del año 2017, su servidor, el doctor Miguel Ángel Ruiz Sánchez, me referiré brevemente a la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre del año señalado, es decir, del 2017. He recibido algunas dudas por parte de mis alumnos en el interior del país, el por qué se da esta reforma y para qué se da la reforma. Para contestar estas dos preguntas voy a dividir mi exposición breve en 4 apartados fundamentales, es decir, qué problemas detectó el constituyente y cuáles son las obligaciones del Estado, qué justificación da el constituyente en su exposición de motivos y cuál es la solución final. Para iniciar diremos que esta reforma fue hecha a los artículos 16, 17, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al artículo 16 se le adicionó una segunda parte a ese primer párrafo en los siguientes términos: en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. El artículo 17 fue adicionado en un tercer párrafo, recorriéndose el orden de los párrafos que contiene este artículo 17, y quedó de la siguiente manera: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y el artículo 73 fue adicionado con una fracción número 30 o 30, en los términos siguientes: para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. O sea que el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir un código, suponemos, único o una ley nacional única a la materia procesal penal y a la materia familiar. Y el artículo 73 constitucional también fue adicionado con una fracción número 31 o 31 en los siguientes términos: para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Esta reforma constitucional es de trascendencia jurídica, en virtud de que, tratándose de la materia penal, causa impacto en el procedimiento. Y esto es así, ya que en todos aquellos juicios o procedimientos que se sigan en forma de juicio y en donde se exija la característica de la oralidad, y como ustedes saben, amigos, la característica de la oralidad en el sistema penal acusatorio está ya debidamente consignada en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, tanto la acusatoriedad como la oralidad son las características que rigen y distinguen a este sistema penal acusatorio con otros sistemas penales jurídicos también. Bien, este artículo 16 contiene el principio de legalidad para todas las materias jurídicas, es decir, para la materia penal, para la materia civil, para la materia familiar, para la materia mercantil, laboral, etc. Sin embargo, es menester aclarar que el principio de legalidad, en términos generales, para todas las materias previsto en el artículo 16 constitucional, se ve complementada con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, específicamente en lo que corresponde a la materia penal. Este artículo 14, en su párrafo, tercero, nos dice lo siguiente: en los juicios del orden criminal,
queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esto es, que si existe un hecho delictivo del conocimiento por parte del agente del Ministerio Público y éste lo pone en conocimiento de un juez de control y siguiendo todo el procedimiento penal acusatorio se llega a la tercera etapa del juicio oral, el juez, para poder imponer una pena, debe de basarse en que el hecho que fue puesto en consideración por el agente del Ministerio Público debe de estar exactamente descrito en el tipo penal que describe la figura delictiva determinada. Y sabemos muy bien que el tipo penal se estructura por tres elementos, es decir, el elemento o los elementos normativos, los elementos objetivos y los elementos subjetivos. De tal suerte que si no se llega a cumplir con alguno de estos tres elementos, es decir, que faltara algún elemento objetivo, algún elemento normativo o un elemento subjetivo, bastará para que no se aplique lo que nos está consignando la Constitución General de la República, es decir, que no se imponga ninguna pena. Y esto precisamente da motivo a entender que el principio de legalidad para la materia penal está consignado en el artículo 14 constitucional. Sin embargo, el principio de legalidad consignado en el 14 constitucional para la materia penal está ampliado o está complementado, diría su servidor, con lo que dispone el artículo 16 constitucional en su primer párrafo, en donde se señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y ahí es donde se reforma el código, porque en este primer párrafo se adiciona una segunda parte, consistente en que los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Y el artículo 17 pues se relaciona íntimamente con lo que dispone el 16 como principio de legalidad, en virtud de que el 17 nos dice de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Sin embargo, nos está señalando que tratándose de la materia procedimental se va a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y aquí vemos precisamente pues una cuestión muy importante. Vamos a ver qué fue lo que el constituyente mencionó en su exposición de motivo, es decir, por qué se da esta reforma, cuáles eran los problemas que estaban imperando. Primero nos dice el constituyente permanente que prevalecía una cultura procesalista que dejaba de resolver el fondo de la controversia planteada. Y también el constituyente permanente detecta dos categorías que existían como obstáculos y que dio motivo a la reforma. Una primera categoría consiste en las excesivas formalidades previstas en la legislación. O sea, en la legislación, desde luego, procesal penal. Y en las otras legislaciones sobre diversas materias jurídicas, como ya señalamos, la materia laboral, mercantil, civil, familiar, etc. Y la segunda categoría, que era un obstáculo, según el constituyente permanente, es la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia. Este fue el preámbulo de discusión por el constituyente que da motivo a la reforma. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las obligaciones del Estado. La ley no debe de imponer límites, salvo las formalidades esenciales para su trámite. Segundo, los órganos jurisdiccionales deben tener actitud de ser facilitadores de la impartición de justicia. Tercero, sin inaplicar arbitrariamente, deben los operadores de administración de justicia considerar que el Código Nacional de Procedimientos Penales no se va a inaplicar,
tratándose de la característica de la oralidad. Pero se debe de privilegiar la norma sustantiva para resolver el problema de fondo. Aquí nos está dando pauta el constituyente sobre qué es lo que desea él con esta reforma. Es decir, privilegiar que se resuelva el fondo del asunto, y el fondo del asunto solamente está consignado, desde luego, en una norma sustantiva y no en una norma adjetiva o procesal. Por eso es que se va a privilegiar la resolución definitiva de un asunto determinado sobre los formalismos procedimentales. ¿Cuál es la justificación que el constituyente en su exposición de motivo nos está señalando? Que hay que realizar, y que es necesario desde luego, un cambio de mentalidad de las autoridades para que no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por la solución definitiva de la controversia. Que no debe de haber límites a las autoridades para resolver el conflicto de fondo, que no se busque el incumplimiento de la ley. Tanto los problemas como las obligaciones y la justificación que hemos escuchado viene a solucionarse con estos puntos sustanciales y fundamentales consignadas en la reforma constitucional aludida, consistente en lo siguiente: los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen la función jurisdiccional, al principio de debido proceso, al principio de equidad procesal, al principio de seguridad jurídica y a la credibilidad de su actuación o actuaciones. Otro tipo de solución que el constituyente considera en su exposición de motivo: eliminar formalismos que sean obstáculos para hacer justicia, o sea, lo que ya señalábamos del artículo 17 constitucional. Y por último, que los actos de autoridad podrán emitirse verbalmente, siempre que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de sus contenidos y de su fundamentación y motivación. ¿Por qué? Porque esta segunda parte del primer párrafo que se le adicionó al artículo 16 constitucional nos señala que evidentemente se deberá dar cumplimiento a lo previsto en este párrafo, es decir, a que el acto de autoridad originado debe de estar debidamente fundado y motivado, y además expedirse por escrito. Evidentemente que la formalidad de por escrito en todas aquellas materias, en este caso de la penal, donde se exija la característica de la oralidad, no necesariamente debe de ser redactado en una hoja, en un papel, en un documento, sino puede ser sustentado en cualquier otro medio, el electrónico, digamos. Yo sugiero que en este caso el constituyente se está refiriendo a la videograbación, pero como dice, en cualquier medio también se puede consignar y entender de que se trata de una audiograbación, o en su defecto de que esté consignado o guardado en un USB. Es decir, que la finalidad es eliminar cualquier formalismo que pueda originar un acto impune, o bien que retarde la administración de la justicia en todas las materias, no exclusivamente en la penal. Yo me he referido a la penal, evidentemente, por ser especialista en derecho procesal penal, y en donde se ve reforzado el principio de legalidad consignado en el 14 que ya hemos mencionado, con el complemento, con adición que se le hace al primer párrafo del artículo 16 constitucional, que consagra también el principio de legalidad, pero para todas las materias. ¿Cuándo va a iniciar, cuándo va a tener vigencia esta reforma constitucional? Bueno, pues aquí nos habla precisamente la Constitución ya reformada en sus artículos transitorios, que se tendrá que utilizar o bien comprender 180 días. A partir al día siguiente, evidentemente, de que inicie la vigencia de la reforma constitucional, tendremos 180 días, tanto la legislatura de los estados como el propio Congreso de la Unión, para expedir las leyes y todo aquello que sea tendiente al cumplimiento del mandato del constituyente permanente. Tanto las legislaturas deberán adicionar su constitución política
correspondiente, como las leyes que de ellas dimanen y que se refieran a la característica de la oralidad en todos los procedimientos, para darle solución y una salida más fácil a todos los asuntos que lleguen a ser presentados ante un tribunal correspondiente. Como vemos, ya se está estableciendo que hay que eliminar los formalismos procedimentales para resolver el fondo de los problemas planteados. Sin embargo, vamos a referir brevemente cómo es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de la materia penal, nos refería lo relativo a la redacción de la sentencia. Nos dice más bien el artículo 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales: si el órgano jurisdiccional es colegiado, una vez emitida y expuesta la sentencia, será redactada por uno de sus integrantes. Los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor. La sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita. Es decir, que el legislador federal en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues estaba indicándonos que las sentencias o las resoluciones que se dictaran en el Código Nacional de Procedimientos Penales que resolvieran el fondo de una controversia penal deberían de ser por escrito. Aquí vemos una regla que debían de tomar y en donde se está obligando a los jueces o al juez de juicio oral a redactar por escrito la sentencia, sin lo cual no era válida. Y esto desde luego traía problemas, porque con la reforma constitucional esto se va a superar. Bien, pues ya hemos analizado brevemente esta cuestión y así seguiremos con algunos tópicos en el futuro tratándose de reformas constitucionales o reformas legales en materia penal. Que Dios los bendiga y que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.